¿Y si te dijera que el miedo y la ansiedad desaparecen cuando crees en sus promesas? ¿Lo creerías? No estoy preguntando si crees en Dios. No estoy preguntando si has leído la Biblia o si has escuchado sermones sobre fe y confianza. Te estoy preguntando si, en el momento en que la ansiedad aprieta tu pecho y el miedo paraliza tus pensamientos, realmente crees que sus promesas son suficientes para sostenerte. Porque quizás me estás escuchando ahora mismo en medio de una de esas noches en las que el sueño no llega. Quizás tus pensamientos han sido como un eco interminable, repitiendo una y otra vez los mismos temores. ¿Cómo voy a salir de esto? ¿Y si todo sale mal? ¿Y si Dios no me responde? Tal vez llevas demasiado tiempo viviendo con una sensación de angustia constante, como si cada día fueras un soldado en una guerra invisible, librando batallas en tu mente que nadie más ve. No importa cuánto ores, no importa cuántas veces te digas a ti mismo que confías en Dios, la ansiedad sigue ahí, como una sombra que nunca desaparece del todo. Pero dime una cosa, ¿Dios realmente te creó para vivir así? Voy a ser honesto contigo. No vengo aquí a darte palabras vacías de motivación. No te voy a decir que todo estará bien solo porque sí. Este no es un mensaje superficial para que te sientas mejor por un momento y luego vuelvas a la misma rutina de ansiedad y temor. No. Voy a mostrarte el secreto que ha estado en la Biblia todo este tiempo y que puede romper esas cadenas de una vez por todas. Voy a mostrarte qué es lo que te ha estado robando la paz y cómo puedes recuperarla. Pero antes de continuar, quiero pedirte algo. Hacer estos videos requiere horas de dedicación, oración y preparación. No es un simple video, es una misión que Dios puso en mi corazón para que muchas personas encuentren la paz que tanto buscan. Y tú puedes ser parte de eso. Si este mensaje está tocando algo dentro de ti, si sientes que Dios te está hablando en este momento, te pido que dejes un comentario ahora mismo diciendo: apoyo nuestra comunidad cristiana. No te imaginas cuánto ayuda ese simple gesto. Cada comentario, cada interacción hace que este mensaje llegue a más personas que, al igual que tú, están buscando respuestas. Yo hago mi parte con esfuerzo y entrega, pero necesito que tú hagas la tuya con un solo comentario. Ahora, escucha bien lo que voy a decirte. El miedo y la ansiedad no son solo emociones pasajeras, son herramientas que el enemigo usa para mantenerte atrapado, para debilitarte, para alejarte de la confianza plena en Dios. Desde el principio de la humanidad, el miedo ha sido una de las armas más poderosas que Satanás ha utilizado para romper nuestra relación con Dios. No me creas a mí, míralo en la Biblia. Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que sintieron no fue tristeza, fue miedo. Dios los llamó, y ellos, en lugar de acercarse a Él, se escondieron. El pecado trajo consigo el temor, y el temor hizo que se alejaran de la presencia de Dios. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Cada vez que el miedo y la ansiedad toman control de tu vida, te alejan de la voz de Dios. No estoy diciendo que el miedo sea un pecado, pero sí te aseguro algo. Si el enemigo logra que vivas con miedo, logra que dudes de Dios. Ahora dime, ¿cuántas veces has permitido que la ansiedad te controle? ¿Cuántas veces has sentido que la preocupación es más fuerte que tu fe? Si te has sentido así, necesitas entender algo que cambiará por completo tu forma de ver el miedo. Escucha lo que dice la palabra de Dios, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Si Dios no te ha dado un espíritu de temor, entonces ¿de dónde viene ese miedo que sientes? No viene de Dios. Ese pánico que te roba el sueño, esa angustia que te hace sentir que algo malo está por suceder, esa opresión en el pecho que aparece sin motivo. Nada de eso viene de Dios. Y si no viene de Dios, significa que tienes la autoridad para echarlo fuera. El problema es que nos hemos acostumbrado tanto a vivir con ansiedad que hemos aceptado el miedo como una parte normal de nuestra vida, pero no lo es.
Dios jamás diseñó tu mente para que fuera un campo de batalla de preocupaciones sin fin. Él te creó para que vivas en paz. Jesús mismo enfrentó el temor. Hubo un momento en su vida en el que la ansiedad quiso tomar el control. La Biblia dice que, en el huerto de Getsemaní, su angustia fue tan intensa que sudó gotas de sangre. Imagínate el nivel de presión que estaba sintiendo. Jesús sabía lo que le esperaba. Sabía que iba a sufrir, que iba a ser traicionado, que iba a morir en la cruz. Y sin embargo, venció ese miedo con una simple oración. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Aquí está el secreto para vencer la ansiedad: someterse completamente a la voluntad de Dios. No se trata de repetir frases motivacionales, se trata de rendirte ante Dios de verdad y confiar en que Él tiene el control. Pero sé lo que estás pensando. Eso suena bonito, pero ¿cómo lo hago en la vida real? Eso es lo que vamos a descubrir en los próximos minutos. Porque ahora que has entendido de dónde viene el miedo y por qué el enemigo lo usa contra ti, necesitas aprender cómo vencerlo con las promesas de Dios. No quiero que te quedes solo con esta parte del mensaje. Lo que viene ahora es la clave para que puedas salir de este ciclo de ansiedad de una vez por todas. En el siguiente bloque, te voy a revelar las 3 promesas más poderosas que Dios nos dio para vencer el miedo y la ansiedad. Pero antes de seguir, quiero saber si estás listo para recibir esa verdad. Dime en los comentarios si puedo continuar con el siguiente bloque. Si llegaste hasta aquí, es porque Dios te está hablando. No te vayas todavía. La respuesta que has estado buscando puede estar en el próximo minuto de este video. Las 3 promesas más poderosas de Dios para vencer el miedo y la ansiedad. Si llegaste hasta aquí, no es por casualidad. No estás escuchando esto por accidente. Dios te está llamando, te está mostrando que hay una salida, que el miedo y la ansiedad no tienen que gobernar tu vida. Pero ahora viene la parte más importante: cómo romper esas cadenas y vivir en la paz que Dios te prometió. No basta con entender que el miedo es una herramienta del enemigo. Tienes que aprender a combatirlo, y la única forma de hacerlo es con la palabra de Dios. Porque hay algo que debes entender: el miedo no se vence con lógica. No importa cuántas veces te digas a ti mismo, todo va a estar bien, si tu corazón no está lleno de la verdad de Dios, el miedo seguirá encontrando una forma de volver. Por eso hoy vamos a ver las 3 promesas más poderosas que Dios nos ha dado para vencer el miedo y la ansiedad. Estas promesas no son solo palabras bonitas, son armas espirituales, son escudos contra la duda, son espadas contra la mentira, y si las crees, si las haces parte de tu vida, el miedo ya no tendrá poder sobre ti. Pero antes de revelarlas, quiero que hagas algo. Cierra los ojos y piensa en cuál es el miedo que más te atormenta. Tal vez es el miedo al futuro, el miedo a la soledad, el miedo a la pérdida, el miedo a la muerte. Identifícalo, porque en los próximos minutos, ese miedo va a enfrentarse con la palabra de Dios. Promesa 1. Yo estoy contigo, no temas. Uno de los mayores miedos del ser humano es sentirse solo, ese miedo de que cuando más necesites ayuda, nadie estará ahí. Ese miedo de que nadie te entiende, de que nadie realmente sabe lo que sientes por dentro. Tal vez te has sentido así. Tal vez incluso en medio de una multitud te has sentido solo. Pero Dios te dice algo muy diferente. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. ¿Te das cuenta de lo que dice este versículo? Dios no dice, estaré contigo solo si te portas bien. Dios no dice, te ayudaré si te lo mereces. Dios no dice, voy a estar contigo solo cuando todo esté tranquilo. Dios dice, siempre te ayudaré. Si estás pasando por un momento de miedo, escucha esto con atención. Dios está contigo ahora mismo.
No es una metáfora, no es una frase bonita, es una verdad absoluta. El miedo te hace sentir solo, pero tu fe te recuerda que Dios está presente. Cada vez que el miedo quiera decirte, estás solo, nadie puede ayudarte, respóndele con esta promesa: Dios está conmigo, no temeré. Y si realmente lo crees, nada podrá derribarte. Promesa Mara 2. Dios tiene el control de tu futuro. La ansiedad es el miedo a lo que aún no ha pasado. Es vivir en una constante preocupación por el mañana. Tal vez te has encontrado pensando cosas como: ¿y si esto no sale bien? ¿Cómo voy a resolver este problema? ¿Y si todo en mi vida empieza a derrumbarse? Pero escucha lo que Dios te dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Dios ya ha escrito tu historia. Él ya conoce tu futuro, y si lo pones en sus manos, nada podrá destruirte. La ansiedad viene cuando queremos tener el control de todo, pero la paz llega cuando dejamos que Dios tome el control. Si has vivido preocupado por el mañana, hoy es el día en que necesitas soltar esa carga. Porque la verdad es esta: Dios ya está en tu futuro. No importa que venga, Él ya está ahí, preparándolo todo para tu bien. Si crees en esta promesa, dile a Dios en tu corazón: Señor, pongo mi futuro en tus manos. Y si lo dices con fe, sentirás algo increíble. La paz empezará a llenar tu corazón. Promesa Terma 3. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Ahora viene la promesa más poderosa de todas. Porque el problema no es solo vencer el miedo por un momento. El problema es asegurarnos de que la paz de Dios permanezca en nosotros para siempre. Jesús nos dejó algo invaluable: su paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. Mira bien lo que dice Jesús. No es cualquier paz, es una paz diferente, una paz que no depende de lo que pasa a tu alrededor. Es una paz que permanece incluso en medio de la tormenta. La paz del mundo depende de las circunstancias. Si todo va bien, tienes paz. Si algo sale mal, la pierdes. Pero la paz de Dios es distinta. No importa lo que pase, sigue ahí. No importa cuán fuerte sea la tormenta, sigue firme. Jesús no dijo: voy a quitarte todos los problemas para que tengas paz. Jesús dijo: voy a darte una paz tan fuerte que ningún problema podrá destruirla. Y esa paz es para ti. Hoy tienes una decisión que tomar. Estas son las 3 promesas que pueden romper las cadenas del miedo y la ansiedad. Dios está contigo, no temas. Dios tiene el control de tu futuro. Dios te ha dado una paz que nada ni nadie puede quitarte. Pero ahora depende de ti. ¿Vas a seguir viviendo con miedo o vas a empezar a confiar en Dios de verdad? Dios ya te ha hablado. Ahora es tu turno de responder. En el siguiente bloque, vamos a dar un paso aún más profundo. Voy a mostrarte cómo aplicar estas promesas en tu vida diaria para que el miedo nunca vuelva a dominarte. Pero antes de continuar, necesito saber si estás listo para dar ese paso. Si realmente quieres aprender cómo hacer que estas promesas sean una realidad en tu vida, dime en los comentarios si puedo seguir con el siguiente bloque. Dios te está llamando. No ignores su voz. ¿Cómo hacer que estas promesas sean una realidad en tu vida? Escuchar estas promesas de Dios es fácil, leerlas en la Biblia también. Pero vivirlas, hacer que sean una verdad en tu vida, es otra historia. Tal vez mientras escuchabas el bloque anterior, sentiste un alivio momentáneo, un destello de esperanza. Pero ahora, tu mente empieza a hablarte otra vez. Pero, ¿cómo aplico esto en la vida real? ¿Cómo dejo de sentir miedo de verdad? ¿Cómo vivo en paz si mi realidad sigue siendo la misma? Porque seamos honestos. Cuando el miedo aparece de madrugada, cuando la ansiedad se apodera de tu pecho, sin razón aparente,
Cuando las circunstancias te gritan que todo está fuera de control, no es fácil simplemente decir, Dios tiene el control. No es fácil, pero es posible, porque Dios no solo te dejó promesas, te dejó una manera de hacerlas una realidad en tu vida. Hoy voy a mostrarte cómo transformar estas promesas en tu verdad diaria, cómo lograr que la paz de Dios no sea algo que sientes solo cuando las cosas van bien, sino algo que te sostenga incluso en los peores momentos. No importa cuánto miedo hayas sentido antes, a partir de hoy, tu forma de enfrentarlo cambiará. Primer paso. Identifica las mentiras que has creído. Si Dios te dice que Él está contigo, pero en el fondo de tu corazón sigues sintiéndote solo. Si Dios te dice que Él tiene el control de tu futuro, pero la ansiedad te sigue paralizando cuando piensas en el mañana. Si Dios te dice que su paz es tuya, pero sigues viviendo con angustia, entonces hay algo en lo profundo de ti que aún no cree completamente lo que Dios ha dicho. No digo esto para condenarte. Digo esto para que seas consciente de que la verdadera batalla no está fuera, sino dentro de ti. Porque cuando crees una mentira, actúas como si fuera verdad. Si en el fondo crees que estás solo, reaccionarás como si Dios no estuviera contigo. Si crees que tienes que resolver todo por tu cuenta, vivirás con miedo al futuro. Si crees que la paz depende de que las cosas salgan bien, nunca la experimentarás de verdad. Por eso, lo primero que debes hacer es detectar las mentiras que has estado creyendo sin darte cuenta. Toma un momento. Piensa en cuál es el pensamiento que más ansiedad te causa. ¿Qué es lo que te dice tu mente una y otra vez? Tal vez es, Dios no está conmigo en esto. Mi futuro es incierto. No sé qué va a pasar. No sé si Dios realmente me escucha. Si has tenido alguno de estos pensamientos, es porque el enemigo ha estado susurrándote mentiras y tú las has aceptado como verdad. Pero hoy, eso se acaba. Hoy vamos a reemplazar esas mentiras con la verdad de Dios. Segundo paso. Aprende a hablar como Dios habla. La Biblia nos dice algo increíble sobre el poder de las palabras. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18:21. Lo que hablas, lo que declaras con tu boca, tiene poder. El miedo se alimenta de lo que dices. Si cada día te quejas, si cada día dices, no sé qué hacer, esto me supera, no creo que pueda con esto, tu miedo se hará más fuerte. Pero si empiezas a hablar lo que Dios dice, tu fe crecerá y el miedo disminuirá. Cada vez que un pensamiento de ansiedad venga a tu mente, debes responder con la palabra de Dios. Si la ansiedad te dice, no sé qué va a pasar con mi futuro, responde con Jeremías 29:11. Sé que Dios tiene planes de bienestar para mí, planes de futuro y esperanza. Si el miedo te dice, estoy solo, responde con Isaías 41:10. Dios me ha prometido que está conmigo y que nunca me dejará. Si la preocupación te dice, esto no tiene solución, responde con Lucas 1:37. Para Dios no hay nada imposible. Este no es un truco psicológico, es una estrategia espiritual. Jesús mismo hizo esto cuando fue tentado en el desierto. Cada vez que el diablo le susurraba una mentira, Jesús le respondía con la palabra. Si Jesús tuvo que hacerlo, ¿cuánto más nosotros? Tercer paso. Crea un ambiente donde la paz de Dios pueda habitar. La ansiedad es como una semilla. Para crecer, necesita un ambiente adecuado. Si pasas el día consumiendo malas noticias, rodeado de personas que solo se quejan, hablando constantemente de lo difícil que es todo, estás alimentando la ansiedad. Pero si decides crear un ambiente donde Dios sea el centro, su paz empezará a llenar tu vida naturalmente. Empieza a hacer esto. Escucha alabanzas en lugar de noticias que solo traen temor. Rodéate de personas que hablen fe y no desesperanza. Dedica tiempo a la oración y la lectura de la Biblia, no como un deber, sino como un refugio. Si quieres que la paz de Dios sea una realidad en tu vida, necesitas darle espacio para habitar en ti. No puedes pedirle a Dios que te llene de paz si tu día está completamente lleno de ansiedad y preocupaciones.
Hoy es el día en que decides qué tipo de ambiente vas a crear a tu alrededor. Cuarto paso. Entrega tu miedo a Dios y no lo recojas. Otra vez. Aquí es donde muchos fallan. Hacen una oración, le entregan su ansiedad a Dios, pero después la recogen de nuevo. Dicen, Señor, pongo esto en tus manos, pero 5 minutos después ya están preocupados otra vez, tratando de resolverlo, por su cuenta, pero escucha lo que Dios dice. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5:7. Dios no te pidió que le entregues tu ansiedad por un momento y luego la recojas otra vez. Él te pidió que la sueltes por completo. Así que hoy, haz un acto de fe. Dile a Dios exactamente cuál es el miedo que has estado cargando. Dile en oración, Señor, este miedo ha estado gobernando mi vida, pero hoy decido soltarlo. Lo pongo en tus manos y elijo confiar en ti. No lo quiero más. No lo recogeré otra vez. A partir de hoy, mi corazón descansará en tu paz. Y cuando la ansiedad intente volver, recuerda que ya lo entregaste. Dios quiere que vivas en paz, pero necesitas decidir confiar en Él. Hoy es el día de tu libertad. Hemos visto cómo hacer que las promesas de Dios sean una realidad en tu vida. Identificar las mentiras que has creído. Empezar a hablar la palabra de Dios en lugar de repetir pensamientos de miedo. Crear un ambiente donde la paz de Dios pueda habitar. Entregar tu ansiedad a Dios y no recogerla otra vez. Pero ahora tienes que decidir si solo vas a escuchar esto o si realmente lo vas a vivir. En el siguiente bloque, vamos a dar un paso aún más profundo. Voy a enseñarte la oración que Jesús nos dejó para vivir sin temor. Pero antes de continuar, dime si puedo seguir con el siguiente bloque. Si Dios te ha hablado hoy, no te detengas aquí. Cuando la ansiedad te atrapa y no puedes escapar. No sé cuántas veces has intentado escapar de la ansiedad. Quizás lo has intentado todo. Oraste, leíste la Biblia, intentaste distraerte, pero nada parece funcionar. Tal vez hay noches en las que el miedo te despierta sin razón, sin aviso, y aunque sabes que Dios está contigo, el sentimiento de opresión es tan real que te preguntas por qué no desaparece. Porque nadie te dice esto, pero hay momentos en la vida en los que la fe no se siente, momentos en los que Dios sigue ahí, pero tu corazón no lo percibe, momentos en los que la ansiedad parece ser más fuerte que cualquier versículo bíblico que puedas recordar. ¿Y qué haces cuando llegas ahí? Porque es fácil decir, confía en Dios cuando todo está bien. Pero, ¿cómo confías cuando todo en tu cuerpo, en tu mente y en tu alma te dice que algo anda mal? Si alguna vez te has sentido así, quiero que sepas algo. No eres un mal cristiano por sentir ansiedad. No significa que tu fe es débil. No significa que Dios te ha abandonado. Pero hay algo que sí significa. Significa que la batalla en tu mente es más grande de lo que imaginabas. Y si es una batalla, entonces hay un enemigo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el miedo es tan persistente? ¿Por qué la ansiedad no solo aparece, sino que se aferra, se clava en tu pecho, se instala en tu mente y se niega a soltarte? Es porque el miedo no es solo una emoción. El miedo es una voz, es un susurro, es un arma, y el enemigo la usa contra ti todos los días. Porque si logra que tengas miedo, logra que dudes de Dios. Si logra que dudes, logra que te alejes. Y si logra que te alejes, te hace olvidar quién eres y a quién le perteneces. Por eso, el miedo no puede ser ignorado, tiene que ser enfrentado. La madrugada en la que Jesús se enfrentó a su mayor angustia. Sé que a veces sientes que nadie entiende lo que estás pasando, que nadie sabe lo que es vivir con un nudo en la garganta, con un peso en el pecho, con la mente cansada de pelear una guerra invisible. Pero Jesús sí lo sabe, porque hubo una noche en la que Él también se sintió así. La Biblia dice que en el huerto de Getsemaní, Jesús estaba en agonía.
La angustia fue tan intensa que su cuerpo reaccionó de una manera que casi nadie ha experimentado. Su sudor se convirtió en gotas de sangre. No era solo estrés, no era solo miedo, era una presión tan grande que su cuerpo entero colapsó ante la carga emocional y espiritual que estaba enfrentando. Y en ese momento, Jesús pudo haber huido. Pudo haber dicho, no quiero esto, no puedo más. Pero en lugar de escapar, hizo algo que cambió todo. Cayó de rodillas y dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. ¿Te das cuenta de lo que hizo? Jesús se rindió, pero no al miedo, no a la ansiedad, se rindió a la voluntad del Padre, porque entendió algo que tú necesitas entender hoy. La única manera de vencer la ansiedad no es luchando más fuerte, es rindiéndote completamente a Dios. No significa rendirte al miedo, no significa aceptar la ansiedad como algo normal en tu vida. Significa que dejas de tratar de controlar lo que no puedes controlar. Significa que te rindes a Dios y confías en que, pase lo que pase, su plan sigue en marcha. Y cuando haces eso, algo increíble sucede. El miedo pierde poder sobre ti. La ansiedad ya no tiene control. Porque aunque la tormenta siga afuera, dentro de ti hay calma. Cuando no sabes qué hacer, haz lo que hizo Jesús. Tal vez te has pasado la vida tratando de escapar del miedo, pero no se trata de escapar. Se trata de hacer lo que Jesús hizo esa noche en Getsemaní. Ora, ríndete, déjalo en manos de Dios. Dile, Señor, estoy cansado de esta batalla. Estoy cansado de vivir con miedo. Hoy dejo de luchar en mis fuerzas y te entrego todo. No quiero seguir cargando esto. Lo pongo en tus manos. Haz tu voluntad en mí. Esa es la oración que cambia todo. Porque cuando te rindes a Dios, la paz llega. Y no es cualquier paz. Es la paz que Jesús prometió. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. Esta no es una paz que depende de si las cosas van bien o mal. Es una paz que permanece, incluso cuando nada ha cambiado. Porque ya no estás en control. Dios lo está. Y si Él lo está, ¿qué tienes que temer? Hoy es el momento de soltarlo todo. Hasta aquí hemos hablado mucho sobre la ansiedad, sobre el miedo, sobre las promesas de Dios. Pero nada de eso servirá de nada si, después de escuchar todo esto, sigues aferrándote a tu miedo como si fuera parte de ti. Así que hoy te hago un reto. Quiero que hagas algo simbólico, algo que marque este día como el día en que tomaste la decisión de soltarlo todo. Cierra los ojos por un momento y piensa en el miedo que más te ha atormentado. Ponle nombre. Quizás es el miedo al futuro. Quizás es el miedo a la soledad. Quizás es el miedo a que nunca vas a cambiar. Ahora imagina que lo tienes en tus manos. Siente el peso de ese miedo, la carga que ha sido para ti. Y ahora, en tu mente, entrégaselo a Dios. Suéltalo. Dile, Señor, este miedo ha gobernado mi vida por demasiado tiempo, pero hoy lo dejo en tus manos. No quiero seguir cargándolo. Hoy elijo confiar en ti. Y cuando abras los ojos, quiero que recuerdes esto. El miedo solo tiene poder sobre ti si decides seguir cargándolo. Pero si hoy realmente lo sueltas, ya no podrá controlarte nunca más. Lo que viene ahora es el paso final. Hemos hablado sobre cómo vencer la ansiedad, cómo confiar en las promesas de Dios, cómo rendirnos completamente a su voluntad. Pero hay algo más que necesitas saber. Hay un enemigo que no se va a quedar quieto. Si hoy decides soltar el miedo, él va a intentar devolvértelo. Por eso, en el siguiente bloque, te voy a enseñar cómo blindarte espiritualmente para que el miedo nunca vuelva a gobernar tu vida. Vamos a hablar de cómo proteger tu mente, cómo mantener tu paz, cómo hacer que esta transformación sea permanente. Pero antes de continuar, dime si puedo seguir con el siguiente bloque. Si Dios te ha hablado hoy,
Si has sentido su presencia mientras escuchabas esto, no te detengas aquí, porque el próximo paso es el que asegurará que el miedo nunca más tenga poder sobre ti. Cuando el miedo quiere volver, ¿cómo blindar tu mente y vivir en paz permanente? Tal vez sientes que algo ha cambiado en ti después de todo lo que hemos hablado. Tal vez sientes un poco más de paz, un poco más de claridad. Pero hay una pregunta que sigue en tu mente. ¿Qué hago cuando el miedo intente volver? Porque es fácil confiar en Dios, cuando estás escuchando su palabra, cuando estás orando, cuando sientes su presencia. Pero, ¿qué pasa cuando la ansiedad regresa en el momento más inesperado? Porque el miedo va a intentar volver. Si has pasado años atrapado en pensamientos de temor, el enemigo no va a rendirse fácilmente. Va a intentar traerte de vuelta. Va a susurrarte otra vez las mismas mentiras. Y es ahí donde muchos fallan, porque piensan que la paz es un regalo que solo dura un momento, que la ansiedad es algo que siempre regresará y que no hay nada que puedan hacer para evitarlo. Pero están equivocados. Jesús no dijo, te daré paz por un rato y luego tendrás que buscarla otra vez. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. Eso significa que su paz es permanente. Pero para que esa paz permanezca en tu vida, necesitas aprender a blindarte espiritualmente. Porque el miedo es como un ladrón. No toca la puerta y espera que le abras. Él entra cuando encuentra una grieta, un descuido, una oportunidad. Si no te blindas, si no proteges tu mente y tu corazón, el miedo volverá a ocupar el lugar que una vez tuvo en ti. Pero si aprendes a defenderte, si aprendes a proteger lo que Dios ha depositado en ti, entonces el miedo no podrá destruirte nunca más. ¿Cómo se blinda una mente? La Biblia nos dice exactamente cómo hacerlo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Mira bien lo que dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué significa esto? Significa que tu mente debe ser reprogramada. Si durante años has estado alimentando tu pensamiento con ansiedad, con preocupaciones, con miedo, tu mente se ha acostumbrado a pensar de esa forma. Pero ahora que has decidido confiar en Dios, necesitas empezar a pensar diferente. Y eso no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso. Paso 1. Cuida lo que alimenta tu mente. Si llenas tu mente con noticias negativas, con preocupaciones, con conversaciones llenas de miedo, no esperes que la paz de Dios permanezca en ti, porque lo que consumes, lo que escuchas, lo que dejas entrar en tu mente, determina cómo te sientes. Por eso la Biblia nos dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. Si quieres blindar tu mente, necesitas empezar a alimentar tu pensamiento con la verdad de Dios. Cada día, elige leer la palabra en lugar de leer noticias que solo traen desesperanza, escuchar alabanzas en lugar de llenarte con palabras de temor, rodearte de personas que hablen fe y no miedo. Lo que siembras en tu mente determina la paz que cosechas en tu vida. Paso 2. No le des al miedo. Un segundo de oportunidad. Uno de los errores más comunes es permitir que el miedo hable demasiado tiempo. Cuando viene un pensamiento de ansiedad, muchas personas lo aceptan, lo analizan, lo meditan, y cuando se dan cuenta, ya están atrapadas en un ciclo de preocupación. Pero Jesús nos enseñó una estrategia diferente. Cuando el diablo vino a tentarlo, Jesús no se puso a debatir con él. Cada vez que el enemigo hablaba, Jesús respondía con la palabra y lo cortaba de inmediato. Eso es lo que debes hacer. Si el miedo te dice, no tienes salida,
Responde con: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Salmo 27, 1. Si la ansiedad te dice, todo está fuera de control, responde con: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46, 1. Si el temor te dice, no eres lo suficientemente fuerte, responde con: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 13. No negocies con el miedo, no lo analices, no le des espacio, responde con la palabra y córtalo de inmediato. Paso 3. Nunca descuides tu relación con Dios. Mucha gente experimenta la paz de Dios por un tiempo, pero luego la pierden. Y no es porque Dios los haya abandonado, es porque descuidaron su relación con Él. La paz de Dios no es un regalo de un solo día. Es un río que fluye constantemente, pero tienes que permanecer cerca de la fuente. Jesús dijo: el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Eso significa que si te alejas de Dios, el miedo volverá. Pero si permaneces en Él, su paz nunca se apartará de ti. Así que hoy, toma esta decisión. No busques a Dios solo cuando sientas ansiedad. Búscalo siempre. Haz de tu relación con Él una prioridad. Haz de la oración un hábito, no una emergencia. Y verás cómo, sin importar lo que pase, el miedo ya no tendrá lugar en tu vida. Hoy tomas una decisión que cambiará tu vida. Si has llegado hasta aquí, significa que Dios te está hablando. No permitas que esta enseñanza solo pase por tu mente y luego la olvides. Haz algo con esto. Desde hoy, elige alimentar tu mente con su palabra. Desde hoy, decide no dejar que el miedo hable sin que tú lo confrontes con la verdad. Desde hoy, haz de tu relación con Dios tu prioridad. Y verás cómo, con el tiempo, la ansiedad que antes te dominaba empezará a desaparecer. El próximo bloque es el cierre más poderoso de todos. Ahora que has aprendido cómo blindarte para que el miedo no vuelva, hay algo más que necesitas escuchar. En el siguiente bloque, voy a revelarte la prueba final de que Dios ya te ha dado la victoria. Voy a contarte una historia que cambiará tu manera de ver el miedo para siempre. Pero antes de seguir, dime si puedo continuar con el último bloque. Si Dios te ha hablado hoy, no te detengas aquí. El cierre de esta enseñanza será la confirmación final de que el miedo nunca más tendrá poder sobre tu vida. La prueba final de que Dios ya te ha dado la victoria. Hubo un hombre que vivió con miedo toda su vida. Cada vez que tenía que tomar una decisión, la ansiedad lo paralizaba. Cada vez que enfrentaba un problema, su mente se llenaba de preocupaciones. Cada noche, cuando intentaba dormir, su corazón latía demasiado rápido y su mente le susurraba todas las cosas que podían salir mal. Él oraba, pedía a Dios que le quitara el miedo, pero el miedo seguía ahí. Hasta que un día, en medio de su desesperación, gritó al cielo: Señor, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué sigo viviendo con miedo si confío en ti? Y entonces, en lo profundo de su corazón, Dios le respondió con una sola pregunta. ¿Quién dijo que sigues siendo esclavo del miedo? El hombre se quedó en silencio, porque por primera vez entendió que había estado viviendo en una mentira. Él pensaba que el miedo todavía lo dominaba, pero en realidad ya había sido libre. La única razón por la que el miedo seguía en su vida era porque él seguía actuando como si no hubiera sido vencido. Y aquí es donde quiero que prestes atención, porque es posible que tú también hayas creído esa mentira. Tal vez piensas que el miedo todavía tiene poder sobre ti, que la ansiedad es una parte inevitable de tu vida, que no importa cuánto ores, siempre volverá. Pero la verdad es esta: el miedo ya fue derrotado. La ansiedad ya perdió su poder. La batalla ya se ganó. El problema
No es que el miedo sea más fuerte que tu fe. El problema es que aunque Dios ya rompió las cadenas, tú sigues sosteniéndolas. ¿Cómo puedo estar seguro de que el miedo ya no tiene poder sobre mí? Porque la Biblia lo dice con total claridad. Porque no recibisteis el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Romanos 8:15. Esto significa que el miedo solo puede dominarte si sigues actuando como un esclavo. Pero Dios dice que ya no eres un esclavo. Eres un hijo. Y un hijo no tiene que vivir con miedo. Un hijo no tiene que rogar por la protección de su padre, porque su padre ya ha prometido cuidarlo. Un hijo no tiene que vivir con incertidumbre, porque su futuro está en manos de su padre. Y si Dios es tu padre, ¿qué poder tiene el miedo sobre ti? La clave final. Actúa como alguien que ya es libre. Mucha gente comete el error de esperar a que el miedo desaparezca para empezar a vivir en paz. Pero la verdad es esta. La fe no es esperar a sentir algo. La fe es actuar como si ya fuera una realidad. Dios te dice que ya venciste el miedo, pero tú decides si sigues actuando como si el miedo todavía tuviera poder. Jesús lo dijo de manera clara. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:31-32. La verdad ya te ha hecho libre, pero si no vives en esa verdad, sigues siendo un prisionero de una mentira. Hoy tienes que tomar una decisión. ¿Vas a seguir viviendo como alguien que es esclavo del miedo? ¿O vas a empezar a vivir como alguien que ya ha sido libre? Porque la diferencia entre una vida llena de ansiedad y una vida llena de paz está en la decisión que tomes hoy. Un último acto de fe. Si has llegado hasta aquí, sé que Dios te ha hablado. Sé que algo dentro de ti ha cambiado. Pero ahora, quiero que hagas algo que marque este momento para siempre. Cierra los ojos por un instante y dile a Dios, Señor, ya no voy a vivir con miedo. Hoy decido creer lo que tú dices de mí. Hoy dejo de actuar como un esclavo y empiezo a vivir como un hijo. El miedo ya no tiene poder sobre mí, porque tú ya me diste la victoria. Y cuando abras los ojos, haz una cosa más. Vive de ahora en adelante como alguien que ya ha vencido el miedo, porque no importa lo que sientas. La verdad es esta. Dios ya te hizo libre. Y si Dios te hizo libre, eres libre para siempre. Cuando la paz se siente lejos y el miedo quiere regresar. Hay momentos en la vida donde sentimos que avanzamos, que hemos crecido espiritualmente, que nuestra fe es más fuerte. Pero luego, sin aviso, el miedo regresa. Y no cualquier miedo, no el miedo que puedes ignorar, no la ansiedad que puedes calmar con una oración rápida, sino el tipo de miedo que paraliza, el tipo de ansiedad que sientes físicamente, como si un peso invisible te oprimiera el pecho, ese miedo que te hace pensar, ¿por qué ha vuelto? ¿Por qué sigo luchando con esto? ¿Será que nunca podré vivir en paz? Porque hay algo que casi nadie dice en la vida cristiana. Aun cuando confías en Dios, habrá días difíciles, días en los que, aunque sepas la verdad, no la sientes. Días en los que, aunque creas en las promesas de Dios, parece que no son reales en tu vida. Jesús lo sabía. Por eso, en una de las últimas noches antes de su crucifixión, se dirigió a sus discípulos con una advertencia. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Jesús no dijo, todo será fácil. No, dijo, si crees en mí, nunca más sentirás miedo. Él fue honesto. Habrá aflicción. Habrá momentos en los que el miedo intentará regresar. Habrá días en los que la ansiedad tratará de convencerte de que sigues siendo un prisionero. Pero confía, porque la victoria ya ha sido ganada. Jesús venció todo aquello que intenta oprimirte. Y si Él venció, tú también puedes vencer. Cuando el miedo regresa sin aviso. Tal vez has vivido una de estas experiencias.
Llevabas días, semanas o meses sintiéndote en paz. Pero de repente, una situación inesperada despertó tu ansiedad otra vez. Pensaste que habías vencido el miedo, pero una sola noticia fue suficiente para que toda la confianza que tenías en Dios se desmoronara. Creías que estabas fuerte espiritualmente, pero un pensamiento volvió a sembrar inseguridad en tu corazón. ¿Qué haces cuando el miedo regresa y parece que no puedes hacer nada para detenerlo? La mayoría de las personas entran en pánico cuando esto sucede. Empiezan a cuestionarse, empiezan a dudar de su fe. Piensan que algo anda mal con ellos, que tal vez nunca podrán cambiar. Pero hay algo que debes entender. El miedo puede tocar tu puerta, pero tú decides si lo dejas entrar. Sentir miedo no significa que perdiste la batalla. Significa que tienes que recordar quién eres y a quién perteneces. Porque la ansiedad no desaparece para siempre solo porque un día creíste en Dios. Es una guerra diaria, pero es una guerra que ya ha sido ganada. El problema es que muchas veces, cuando el miedo vuelve, nuestra reacción es la equivocada, lo que muchos hacen y que solo hace que la ansiedad crezca. Cuando el miedo aparece de nuevo, la mayoría de las personas reaccionan de dos maneras. Intentan ignorarlo. Se dicen a sí mismos que todo está bien, que no es para tanto, que pronto pasará. Pero el miedo no desaparece solo porque intentas no pensar en él. Se dejan arrastrar por la ansiedad. En lugar de recordar lo que Dios ha dicho, empiezan a alimentar el miedo con más miedo. Y en poco tiempo, la paz que habían sentido antes desaparece por completo. Pero hay otra manera de enfrentarlo. La reacción que cambia todo. Cada vez que el miedo vuelva a tu vida, haz lo que Jesús hacía. No ignores el miedo. Enfréntalo con la verdad. No trates de calmarlo con lógica. Derríbalo con la palabra. Jesús, en el desierto, fue atacado directamente por el enemigo. Y no fue un ataque físico, fue un ataque a su mente. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. ¿Qué estaba haciendo el enemigo? Sembrando duda, diciéndole a Jesús que probara quién era, que dudara de su identidad, que temiera no tener lo que necesitaba. Jesús no entró en debate, no intentó razonar con el enemigo. Respondió con la palabra. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Jesús no dejó que el enemigo terminara de hablar antes de responderle con la verdad. Eso es lo que tienes que hacer. Cada vez que el miedo regrese, debes cortarlo de inmediato con la palabra de Dios. No le des espacio. No lo dejes hablar más de lo necesario. Si el miedo te dice, no vas a superar esto, responde: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Salmo 27:1. Si la ansiedad te dice, no tienes control sobre el futuro, responde: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46:1. Si el temor te dice, no eres lo suficientemente fuerte, responde: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. No importa lo que el miedo te diga, Dios ya ha hablado algo más fuerte, y cada vez que el enemigo quiera traer miedo a tu vida, tu respuesta debe ser siempre la misma. Escrito está, porque la verdad de Dios siempre es más grande que cualquier mentira del enemigo. Hoy decides cómo vivirás de ahora en adelante. El miedo puede tocar tu puerta, pero tú decides si lo dejas entrar. Si en algún momento de tu vida has sentido que el miedo te domina, quiero que recuerdes algo importante. No es el miedo el que tiene poder sobre ti. Eres tú quien decide si lo enfrentas o si lo aceptas. Hoy, decide enfrentarlo. No con tus fuerzas, no con tu lógica, sino con la verdad de Dios. Porque el miedo es un mentiroso, pero Dios es verdad, y la verdad siempre gana. Lo que sigue en el próximo bloque.
es crucial. Ahora que has aprendido cómo enfrentar el miedo cuando quiera volver, hay algo más que debes saber. Porque la paz de Dios no solo debe ser algo que experimentes de vez en cuando, debe ser una manera de vivir. En el próximo bloque, voy a hablarte sobre cómo hacer que la paz de Dios sea una realidad en tu vida diaria. Vamos a aprender cómo vivir en un estado constante de descanso y confianza en Dios, sin importar las circunstancias. Pero antes de continuar, dime si puedo seguir con el siguiente bloque. Si Dios te ha hablado hoy, no dejes que esta enseñanza se quede en un simple mensaje. Hazla parte de tu vida, porque lo que viene a continuación es el paso final para vivir en la paz que Dios ha diseñado para ti. Vivir en la paz de Dios todos los días. Hay un momento en la vida cristiana en el que algo cambia. Al principio, la paz de Dios parece algo fugaz, algo que aparece en ciertos momentos, pero que luego se va. Hay días en los que confías plenamente en Él y otros en los que la ansiedad vuelve con fuerza. Hay noches en las que duermes en completa calma y otras en las que te despiertas con pensamientos de preocupación. Es como si estuvieras caminando en una cuerda floja entre la fe y el miedo, siempre intentando mantener el equilibrio, pero sin saber cómo hacerlo de manera permanente. Pero llega un punto en el que todo se transforma. Un día te das cuenta de que la paz de Dios no es solo un sentimiento que viene y va, sino un estado en el que puedes vivir. Te das cuenta de que la ansiedad no tiene que ser tu compañera constante, que el miedo no tiene que ser parte de tu rutina, que la confianza en Dios no es solo para los momentos de oración, sino para cada respiración, cada pensamiento, cada decisión que tomas. Porque la paz de Dios no es algo que aparece cuando todo va bien, no es algo que experimentas solo cuando estás en un ambiente de adoración, cuando las cosas parecen estar bajo control o cuando sientes su presencia de manera intensa. La verdadera paz de Dios es aquella que se mantiene firme incluso cuando todo parece estar desmoronándose a tu alrededor. Es esa certeza profunda de que no importa lo que pase, tu corazón sigue en calma porque sabes que Dios está en control. El problema es que muchos ven la paz de Dios como algo pasajero, como una emoción que va y viene dependiendo de las circunstancias. Se acercan a Dios cuando la ansiedad es insoportable. Oran con desesperación pidiendo que les quite el miedo, pero cuando el problema desaparece, vuelven a la vida de siempre, sin darse cuenta de que la paz de Dios no es un alivio temporal, sino un estilo de vida. La razón por la que tantas personas siguen atrapadas en ciclos de miedo y ansiedad no es porque Dios no les haya dado paz, sino porque nunca han aprendido a habitar en ella. Se conforman con momentos de tranquilidad en lugar de aprender a vivir en una confianza constante. Creen que la paz es un regalo ocasional, cuando en realidad es una herencia que ya les pertenece. Cuando entiendes esto, algo cambia dentro de ti. Dejas de tratar de luchar contra el miedo con tus propias fuerzas y comienzas a descansar en la verdad de Dios. Ya no pasas el día analizando cada preocupación, sino que aprendes a soltar lo que no puedes controlar. Ya no permites que los pensamientos de ansiedad se queden en tu mente por horas, sino que los confrontas con la palabra sin dudar. Ya no corres detrás de soluciones humanas, sino que empiezas a caminar con la certeza de que Dios está guiando cada paso que das. Vivir en la paz de Dios significa que ya no necesitas pruebas constantes de que Él está contigo, porque tu fe se ha convertido en algo tan real que su presencia es una certeza, no una posibilidad. Significa que aunque tu mundo se sacuda, aunque enfrentes pérdidas, aunque las circunstancias no sean favorables, tu corazón permanece en descanso. No porque no haya problemas, sino porque sabes quién es tu Dios. Pero esto no sucede de la noche a la mañana. Aprender a vivir en la paz de Dios es un proceso. Requiere práctica. Requiere entrenamiento. Requiere que día tras día elijas confiar, incluso cuando tu carne quiere preocuparse. Es un ejercicio constante de soltar, rendir, creer,
No es magia, no es automático, pero es absolutamente posible. Si hoy sientes que tu vida es un vaivén entre la fe y el miedo, quiero que sepas que no tienes que vivir así para siempre. Dios no te llamó a una vida de altibajos emocionales. No te diseñó para que pasaras días confiando y luego semanas dudando. Su deseo es que vivas en un descanso continuo, en una confianza permanente, en una fe que no sea sacudida por las tormentas de la vida. El miedo intentará volver. La ansiedad tocará tu puerta. Pero si has aprendido a vivir en la paz de Dios, ya no serás dominado por ellos. Aprenderás a reconocerlos, a enfrentarlos, a recordar que Dios ya ha vencido. Y en lugar de caer en el mismo ciclo de siempre, permanecerás firme, no porque seas fuerte, sino porque has aprendido a descansar en la fuerza de Dios. Hoy es el día en que decides dejar de ver la paz como algo pasajero y empezar a verla como la realidad en la que puedes vivir cada día. No importa lo que venga, no importa lo que sientas, la paz de Dios ya te ha sido dada. La pregunta es, ¿vas a vivir en ella o seguirás esperando sentirla solo en ciertos momentos? En el próximo bloque, quiero mostrarte lo que pasa cuando una persona elige habitar en la paz de Dios y cómo su vida cambia para siempre. Porque la paz no es solo un concepto espiritual, es algo que transforma radicalmente cada área de tu vida. Cuando la paz de Dios se vuelve tu refugio permanente, hay un punto en la vida de cada persona que ha decidido confiar en Dios donde la ansiedad deja de ser una constante, donde el miedo pierde su poder, donde la tormenta exterior ya no sacude el interior. No significa que las pruebas desaparezcan, no significa que los problemas dejen de existir, pero algo ha cambiado. La persona que antes vivía en preocupación ya no responde igual. Ya no se despierta con la mente invadida por pensamientos de angustia. Ya no teme al futuro como antes. Algo dentro de ella se ha transformado y ahora habita en un lugar donde la paz no es solo una emoción, sino una morada. Muchos creen que llegar a este punto es imposible. Piensan que la paz solo es real cuando todo está en calma, que la ansiedad es parte inevitable de la vida, que el miedo es una reacción natural que nunca podrán vencer por completo. Pero hay personas que han logrado vivir en la paz de Dios todos los días, no porque sean especiales, no porque tengan una fe inquebrantable desde el principio, sino porque han aprendido a refugiarse en Dios de una manera tan profunda que ya nada los sacude. La diferencia entre quienes viven en constante ansiedad y quienes han encontrado descanso en Dios no es que unos enfrentan menos problemas que otros. La diferencia es dónde han decidido habitar. La Biblia dice que hay un lugar de refugio donde nada puede tocarte, donde el miedo no tiene poder, donde la ansiedad no puede penetrar. Ese lugar no es un sitio físico, no es un templo, no es un espacio de tranquilidad exterior. Ese lugar es Dios mismo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Habitar en Dios significa que, no importa lo que pase a tu alrededor, tu interior está protegido. Significa que aunque el mundo grite desesperación, tu corazón sigue en paz. Significa que no vives reaccionando a cada problema, porque tu confianza ya no está puesta en lo que ves, sino en quién eres en Dios. Pero para llegar a este punto, hay algo que primero debes entender. La paz de Dios no es algo que persigues, es algo en lo que decides quedarte. Muchos buscan la paz como si fuera una meta a alcanzar, un lugar que necesitan encontrar. Oran pidiendo sentirla, buscan momentos donde puedan experimentar tranquilidad, pero en cuanto algo sale mal, sienten que la han perdido. La paz de Dios no funciona así. No es algo que se encuentra de vez en cuando, es algo en lo que se permanece. Dios no te da paz por momentos, te da un refugio donde puedes habitar para siempre. Cuando una persona elige hacer de Dios su refugio, todo cambia. Ya no vive en constante lucha con su mente, porque ha aprendido a callar las voces de la ansiedad con la verdad de Dios. Ya no se desespera cuando algo inesperado sucede, porque sabe que Dios está en control.
Ya no deja que el miedo dicte sus decisiones, porque su fe es más fuerte que cualquier mentira del enemigo. Pero llegar a este nivel de confianza en Dios no sucede por accidente. Es una decisión diaria. Es un entrenamiento de la mente, del alma, del espíritu. Es una práctica constante de rendir el control, de recordar las promesas de Dios, de elegir creer incluso cuando las emociones quieren decir lo contrario. Habitar en la paz de Dios significa que ya no buscas paz en las circunstancias, en la estabilidad, en las respuestas inmediatas. Significa que la paz se convierte en tu estado natural, no porque todo esté bien, sino porque tu confianza ya no está en este mundo. Si hoy sigues sintiendo que la paz se escapa de ti, que solo la experimentas por momentos, pero nunca de manera permanente, quiero que te hagas una pregunta. ¿He hecho de Dios mi refugio o solo lo busco cuando lo necesito? Porque la diferencia entre vivir en paz y vivir en ansiedad no es la cantidad de problemas que enfrentas, sino en quién decides refugiarte cada día. Dios nunca prometió que la vida sería fácil. Nunca dijo que nunca tendríamos miedo, que nunca sentiríamos ansiedad, que nunca enfrentaríamos incertidumbre. Pero sí prometió que si decidimos hacer de Él nuestro refugio, ninguna de esas cosas podrá controlarnos jamás. En el próximo bloque vamos a ver lo que sucede cuando una persona realmente elige habitar en la paz de Dios y cómo su vida se convierte en un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Cuando la paz de Dios se convierte en tu testimonio, hay algo que cambia radicalmente cuando una persona deja de vivir bajo el peso del miedo y la ansiedad y empieza a caminar en la paz de Dios. No solo su interior es transformado, sino que su vida entera se convierte en un testimonio vivo del poder de Dios. Y eso es algo que el enemigo odia, porque mientras vives en ansiedad, mientras te preocupas cada día, mientras pasas tus noches preguntándote qué será de tu vida, él no necesita hacer mucho. Ya estás atrapado, ya estás neutralizado, no eres una amenaza. Pero cuando decides confiar en Dios por completo, cuando empiezas a vivir con una paz que el mundo no entiende, te conviertes en un peligro para el reino de las tinieblas. La gente empieza a notar que hay algo diferente en ti. Notan que ya no reaccionas con desesperación cuando las cosas salen mal, que ya no te angustias por el futuro, que ya no hablas con temor, sino con una confianza que antes no tenías, y empiezan a preguntarse por qué. Es ahí donde la paz de Dios no solo transforma tu vida, sino que empieza a impactar la vida de otros. Porque la ansiedad es común. Todo el mundo la ha sentido. Todos han experimentado miedo, angustia, preocupación. Pero lo que no es común es encontrar a alguien que, en medio de las peores tormentas, sigue en calma. Esa es la diferencia entre alguien que dice confiar en Dios y alguien que realmente ha aprendido a vivir en su paz. Los discípulos de Jesús vivieron algo así. Hubo un momento en el que estaban en una tormenta real, en un barco que parecía que iba a hundirse. La tormenta era tan fuerte que el agua empezaba a llenar la barca. La desesperación los dominó, y mientras ellos luchaban por mantener el control, mientras el miedo los ahogaba, Jesús dormía. No estaba preocupado, no estaba inquieto, no estaba alterado por lo que pasaba a su alrededor. Estaba en paz. Los discípulos no podían entenderlo. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Marcos 4:38. Era como si le estuvieran diciendo, ¿cómo puedes estar tan tranquilo cuando todo a nuestro alrededor se está desmoronando? Pero Jesús no respondió con ansiedad, no se levantó con miedo, no empezó a correr de un lado a otro como ellos. Simplemente se levantó y con una palabra calmó la tormenta. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Marcos 4:40. Esas palabras siguen resonando hoy, porque todavía hay personas que, al igual que los discípulos, entran en pánico cuando la tormenta llega, que, a pesar de conocer a Jesús, siguen reaccionando con desesperación cuando algo sale mal. Pero hay otros que han aprendido a hacer lo que Jesús hizo en esa barca. No intentan controlar la tormenta, no entran en pánico, no dejan que la
ansiedad los gobierne. Simplemente confían, porque han entendido que la paz de Dios no es solo un refugio, es una autoridad. Cuando una persona realmente ha aprendido a vivir en la paz de Dios, se convierte en alguien que lleva esa paz a donde va. El mundo puede estar en caos, pero su corazón sigue firme. Las noticias pueden ser aterradoras, pero su confianza no se mueve. Las personas a su alrededor pueden estar desesperadas, pero ellos siguen en calma. Y entonces sucede algo increíble. Los demás empiezan a buscar esa paz. Porque el mundo tiene miedo. El mundo está ansioso. La gente está desesperada por encontrar algo que los sostenga en medio de la incertidumbre. Y cuando ven a alguien que ha encontrado esa paz en Dios, quieren saber cómo hacerlo también. Por eso, cuando la paz de Dios realmente toma control de tu vida, tu testimonio cambia. Ya no hablas de Dios solo como alguien en quien crees, sino como alguien en quien confías con todo tu ser. Ya no dices que Él es tu refugio, sino que lo demuestras con cada reacción, con cada palabra, con cada decisión que tomas. Eso es lo que significa ser una luz en medio de la oscuridad. No se trata solo de predicar. No se trata solo de decirle a otros que confíen en Dios. Se trata de vivir de una manera que haga que otros vean esa paz en ti y quieran encontrarla también. Hoy Dios no solo te está llamando a vivir en su paz, sino a convertirte en alguien que la refleje, para que cuando alguien te pregunte cómo puedes estar tan tranquilo en medio de las dificultades, puedas responder con la misma seguridad con la que Jesús habló en la tormenta. Porque mi confianza no está en lo que veo, sino en el Dios, en quién creo. En el siguiente bloque, vamos a hablar sobre cómo esta paz de Dios no solo transforma tu vida espiritual, sino que afecta cada área de tu vida, tu manera de pensar, tus relaciones, tu salud, tu propósito, porque cuando alguien realmente aprende a confiar en Dios, todo cambia. Cuando la paz de Dios transforma cada área de tu vida. Hay personas que piensan que la paz de Dios es solo un alivio para el alma, algo que nos ayuda a sobrellevar los momentos difíciles. Pero la paz de Dios no es solo un sentimiento de tranquilidad, no es algo que experimentamos de vez en cuando estamos en oración o cuando todo está en calma. Es algo que tiene el poder de transformar cada área de nuestra vida. Porque cuando aprendes a vivir en la paz de Dios, algo cambia en tu mente. Los pensamientos que antes te atormentaban ya no tienen el mismo poder sobre ti. Esos ciclos de ansiedad en los que te encontrabas atrapado empiezan a desmoronarse porque tu forma de pensar ya no es la misma. Lo que antes te preocupaba de manera incontrolable, ahora lo ves con otra perspectiva. No porque los problemas desaparezcan, sino porque tu manera de enfrentarlos ha cambiado. La paz de Dios transforma la manera en que ves el futuro. Antes vivías con incertidumbre, con miedo a lo que vendrá, con esa sensación de que en cualquier momento todo puede salir mal. Pero cuando la paz de Dios se instala en tu corazón, ya no te preocupa el mañana, porque sabes que está en las manos de Dios. No necesitas verlo todo claro. No necesitas que cada detalle de tu vida esté bajo control, porque has aprendido a confiar en que Dios ya ha preparado el camino. Tu forma de relacionarte con las personas también cambia. Antes, reaccionabas con angustia, con impaciencia, con enojo cuando algo no salía como esperabas. Pero cuando la paz de Dios habita en ti, dejas de responder con impulsividad. Las palabras que antes eran duras, ahora salen con calma. Los conflictos, que antes te robaban la tranquilidad, ahora ya no tienen el mismo peso. Porque cuando estás en paz con Dios, también empiezas a estar en paz con los demás. Incluso tu salud se ve afectada. Hay personas que han vivido años con enfermedades físicas provocadas por el estrés, por la tensión acumulada, por la ansiedad que se ha alojado en su cuerpo como una carga imposible de soportar. Pero cuando empiezan a vivir en la paz de Dios, incluso su cuerpo empieza a cambiar. La mente se relaja, el sistema nervioso se calma, el corazón deja de estar en un estado constante de alerta.
porque el miedo no solo afecta el alma, también afecta el cuerpo. Y cuando Dios trae paz a una vida, esa paz se refleja en cada parte del ser. Tu propósito también se ve transformado. Antes vivías tratando de controlar todo, preocupado por cada decisión, ansioso por saber si estabas en el camino correcto. Pero cuando la paz de Dios te sostiene, dejas de sentir esa presión de tener que descubrir cada detalle de tu destino. Empiezas a caminar con más confianza, sabiendo que Dios abre las puertas correctas en el momento preciso. Ya no vives con miedo de equivocarte porque sabes que Dios está guiando tus pasos. Cuando alguien realmente experimenta la paz de Dios, su vida entera empieza a reflejarlo. No es algo que se pueda fingir. No es algo que dependa de las circunstancias. Es algo que se nota en cada palabra, en cada decisión, en cada actitud. Es una paz que se ve, que se siente, que cambia todo desde adentro hacia afuera. Por eso, si sientes que la ansiedad todavía tiene espacio en tu vida, si sientes que el miedo sigue afectando la forma en que vives, hoy quiero que recuerdes esto. Dios no quiere darte momentos de paz. Quiere que vivas en su paz. No es algo temporal. No es un respiro entre temporadas de caos. Es un estado permanente al que Él te está llamando. Pero esta paz no se recibe solo con palabras. No llega solo porque la deseas. Es algo que debes decidir vivir cada día. Es un ejercicio diario de confiar, de soltar, de recordar lo que Dios ha dicho, de no permitir que la ansiedad se quede cuando toca la puerta. Es una forma de vida que transforma desde el interior hasta lo más visible de tu existencia. El miedo te roba el futuro, pero la paz de Dios te da la confianza para caminar en lo que Él ha preparado para ti. La ansiedad te encierra en un círculo de pensamientos sin salida, pero la paz de Dios te da claridad y propósito. El temor hace que te enfoques en lo que no puedes controlar, pero la paz de Dios te recuerda que no necesitas controlar nada, porque Él ya tiene el control. Hoy es el día en que decides si la paz de Dios será solo un concepto bonito para ti, o si será la realidad en la que vivas todos los días. Hoy es el día en que puedes empezar a caminar con una confianza que nunca antes habías tenido. La decisión es tuya. En el próximo bloque, vamos a hablar sobre cómo mantener esta paz a lo largo del tiempo, cómo asegurarnos de que no sea algo pasajero, sino algo que permanezca en nuestra vida sin importar lo que pase, porque la paz de Dios no es algo que se obtiene y luego se pierde, es algo en lo que podemos permanecer para siempre. ¿Cómo mantener la paz de Dios sin importar lo que pase? Hay personas que han sentido la paz de Dios en su vida, pero con el tiempo la han perdido. La experimentaron en momentos de oración, en situaciones donde sintieron su presencia de manera profunda, pero luego, con el pasar de los días, la ansiedad volvió, los pensamientos de preocupación regresaron, y la paz que alguna vez tuvieron desapareció. Y esto les hizo preguntarse, ¿por qué no puedo mantener la paz de Dios? ¿Por qué vuelvo a sentir miedo cuando pensé que lo había vencido? La respuesta está en algo que muchos no entienden. La paz de Dios no es algo que se siente, es algo en lo que se permanece. No es una emoción pasajera, no es un estado temporal que aparece y desaparece según las circunstancias. Es un lugar en el que decides quedarte, un refugio en el que eliges vivir, una realidad en la que caminas todos los días. El problema es que muchas personas esperan que la paz sea automática. Creen que, porque un día confiaron en Dios, nunca más tendrán que enfrentar el miedo. Pero la paz de Dios no funciona así. Es algo que se cultiva, algo que se protege, algo que se fortalece con el tiempo. No porque Dios la retire de ti, sino porque el enemigo constantemente intentará sacarte de ella. Jesús dijo algo poderoso sobre esto. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33.
Jesús no dijo que la vida sería fácil. No prometió que no habría dificultades. Pero sí dijo que, a pesar de la aflicción, podemos vivir en su paz. Y esa es la clave. La paz de Dios no significa ausencia de problemas. Significa que, sin importar lo que pase, tu corazón sigue firme, tu confianza sigue intacta, tu mente sigue en descanso, porque sabes en quién has creído. Pero, ¿cómo se mantiene esta paz a lo largo del tiempo? La clave está en lo que decides hacer cada día. Porque la paz de Dios no se pierde de un momento a otro. Se desgasta cuando no la alimentas, cuando no la proteges, cuando permites que otras voces sean más fuertes que la voz de Dios. Si hoy sientes que la paz de Dios va y viene en tu vida, pregúntate, ¿qué has estado alimentando en tu mente? ¿En qué has estado enfocando tus pensamientos? ¿Has estado meditando en las promesas de Dios o en las preocupaciones de este mundo? La Biblia es clara en esto. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. La paz se mantiene cuando tu mente está anclada en Dios, no en lo que ves, no en lo que sientes, no en lo que las noticias dicen, sino en lo que Dios ha dicho. Cada día debes decidir en qué vas a pensar, a qué le vas a dar espacio en tu corazón, qué palabras vas a dejar entrar en tu mente. Porque la paz de Dios no se pierde de golpe, se debilita cuando empiezas a enfocarte más en los problemas que en las promesas. Hay personas que viven en ansiedad porque han hecho de la preocupación un hábito. No se dan cuenta de que cada día refuerzan la mentalidad de temor al repetir pensamientos negativos, al enfocarse en lo que no pueden controlar, al permitir que la incertidumbre llene su mente en lugar de la verdad de Dios. Pero así como la ansiedad se fortalece cuando la alimentas, la paz de Dios también crece cuando decides protegerla. Si quieres vivir en paz de manera permanente, necesitas crear una disciplina espiritual que refuerce esa paz. No puedes esperar tener paz si pasas todo el día consumiendo información que alimenta el miedo. No puedes vivir confiando en Dios si cada vez que algo malo sucede, lo primero que haces es entrar en pánico. No puedes pretender que tu corazón esté en calma si constantemente dejas que las preocupaciones ocupen más espacio en tu mente que la palabra de Dios. La paz de Dios es tuya, te ha sido dada, pero depende de ti protegerla. Así que hoy te pregunto, ¿vas a seguir viviendo con altibajos, sintiendo paz un día y perdiéndola al siguiente? ¿O vas a tomar la decisión de vivir en la paz de Dios todos los días, sin importar lo que pase? Dios no te diseñó para vivir una vida de ansiedad constante. No te creó para que la preocupación gobierne tu mente. Él te ha dado el regalo de su paz, pero tú decides si la sostienes o la dejas escapar. Hoy puedes decidir que tu vida ya no será gobernada por el miedo, que tu corazón ya no saltará de la confianza al temor, que ya no serás una persona que confía en Dios solo cuando todo está bien, sino que aprenderás a confiar en Él en cada circunstancia. En el siguiente bloque, vamos a hablar sobre cómo esta paz de Dios no solo transforma tu presente, sino que define tu futuro. Porque cuando una persona aprende a vivir en la paz de Dios, su destino cambia. Cuando la paz de Dios define tu futuro. Hay algo que pocos entienden sobre la paz de Dios. No solo cambia cómo vives hoy, sino que define el camino por el que caminarás mañana. Porque cuando la ansiedad controla tu vida, tus decisiones están basadas en el miedo. Cada paso que das está condicionado por la inseguridad. Cada elección que haces está influenciada por la preocupación. Pero cuando la paz de Dios habita en ti, tus pasos son guiados por la confianza, por la certeza de que no caminas solo, por la seguridad de que el futuro no depende de lo que puedas controlar, sino de lo que Dios ha planeado para ti. Muchas personas están atrapadas en un ciclo de dudas y temor sobre el futuro. Se preguntan constantemente si están en el camino correcto, si lo que están haciendo es suficiente, si van a lograr lo que desean,
si su vida tendrá el propósito que tanto buscan. Viven con miedo al fracaso, con angustia sobre lo desconocido, con esa sensación de que el tiempo está pasando y no saben qué hacer. Pero el problema no es la incertidumbre del futuro. El problema es que han dejado que esa incertidumbre se convierta en su preocupación constante en lugar de entregársela a Dios. La paz de Dios no es solo algo que calma tu presente, es lo que te permite caminar con seguridad hacia el futuro, sin importar si puedes verlo con claridad o no. Es lo que hace que des pasos sin temor, lo que evita que la duda te paralice, lo que te da la confianza para avanzar sin necesidad de tener todas las respuestas. Es lo que te recuerda que no tienes que entenderlo todo, solo tienes que confiar en el que sí lo entiende todo. Jesús dijo algo que ha sido una de las verdades más poderosas sobre cómo vivir sin miedo al futuro. Por tanto, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mateo 6:34. Jesús no está diciendo que ignores el futuro, no está diciendo que no planees, que no prepares tu vida. Lo que está diciendo es que no vivas atormentado por lo que aún no ha sucedido, porque cada día trae lo suyo y Dios ya está en el futuro trabajando por ti. Pero aquí está el problema. Muchas personas confían en Dios en teoría, pero cuando se trata de su futuro, tratan de controlarlo todo. Se preocupan por cada detalle. Sienten ansiedad si las cosas no salen como esperan, quieren tener todas las respuestas antes de dar un paso. Y lo que no entienden es que esta necesidad de control es lo que los está alejando de la paz, porque la paz y el control no pueden existir juntos. Si intentas controlar todo, nunca tendrás paz, pero si decides soltar el control y confiar en Dios, la paz vendrá naturalmente. Hay algo que tienes que entender sobre Dios. Él nunca te mostrará todo el camino de una vez. Él te dará luz para el siguiente paso, pero no para todo el trayecto. Porque si vieras todo lo que Él ha planeado para ti, si supieras cada detalle de lo que viene, ya no tendrías que depender de Él. Y Dios quiere que dependas de Él, porque esa dependencia es la que fortalece tu fe, es la que te mantiene cerca de su corazón, es la que te permite caminar en su voluntad, sin la carga del miedo. Si hoy estás viviendo con ansiedad sobre tu futuro, quiero que hagas algo. Ríndelo a Dios. No como una frase bonita, no como un acto simbólico. Ríndelo de verdad. Dile a Dios: Señor, dejo de tratar de controlar lo que solo tú puedes controlar. Dejo de preocuparme por cada detalle que aún no entiendo. Hoy decido confiar en que mi futuro está en tus manos y que tu plan para mí es mejor que cualquier cosa que yo pudiera planear. Y cuando termines esa oración, quiero que hagas algo más. Actúa como alguien que realmente confía en Dios. Porque muchas personas oran diciendo que confían en Dios, pero en su vida diaria siguen viviendo como si todo dependiera de ellos. Dicen que creen en las promesas de Dios, pero siguen preocupándose como si no existieran. Hablan de fe, pero viven con miedo. Hoy tienes la oportunidad de cambiar eso, de empezar a vivir como alguien que ya no teme al futuro porque sabe quién lo está sosteniendo, de ser una persona que no solo habla de la paz de Dios, sino que camina en ella todos los días, de avanzar sin temor, sin ansiedad, sin la necesidad de tenerlo todo bajo control, porque Dios ya está en tu futuro, ya ha preparado lo que viene, ya ha trazado el camino que debes seguir, y tu única tarea es confiar. En el próximo bloque vamos a hablar sobre cómo vivir con una fe tan firme que el miedo nunca más pueda gobernar tu vida. Porque la paz de Dios no solo es algo que se experimenta, es algo que se protege con una fe inquebrantable. Una fe tan fuerte que el miedo nunca más te gobierne. Hay un tipo de fe que lo cambia todo. No es la fe que se activa solo cuando las cosas van bien. No es la fe que depende de señales, de respuestas inmediatas, de momentos de emoción espiritual. Es la fe que permanece incluso cuando no hay claridad. La fe que sigue firme cuando no hay certezas.
la fe que resiste cuando todo parece en contra. Es la fe que no le da espacio al miedo, porque el miedo no es solo una emoción, es la ausencia de confianza en Dios. No significa que no crees en Él, pero sí significa que hay una parte de ti que aún no ha aprendido a descansar completamente en su voluntad. Hay personas que han caminado con Dios por años, pero aún viven en temor. Creen en las promesas, oran con fervor, pero cuando llega una prueba, la ansiedad vuelve como si nunca hubieran conocido la paz. Se preocupan, intentan resolver las cosas con sus propias fuerzas, dudan si realmente Dios está con ellos. No porque no tengan fe, sino porque su fe aún no es lo suficientemente fuerte como para callar la voz del miedo. Pero hay otro tipo de persona, esa que ha aprendido a confiar en Dios en tal profundidad que ya no importa lo que pase a su alrededor. Su interior sigue en calma. Esa que no necesita ver el futuro con claridad para avanzar, porque ya sabe que Dios está en control. Esa que ha decidido que su confianza no puede depender de las circunstancias, sino solo de Dios. Esa es la fe que hace que el miedo pierda poder. Jesús habló sobre este tipo de fe cuando les dijo a sus discípulos algo que parecía imposible. De cierto os digo que, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17:20. Muchos han interpretado este versículo pensando que Jesús estaba diciendo que solo se necesita una fe muy pequeña para ver milagros. Pero en realidad, lo que Jesús estaba enseñando es que la fe verdadera, aunque comience pequeña, tiene la capacidad de crecer hasta el punto de mover lo que parecía inamovible. El problema es que muchos han mantenido su fe en estado de semilla. Nunca la han dejado crecer lo suficiente como para ser más fuerte que el miedo. Creen en Dios, pero solo hasta donde su lógica les permite. Confían en Él, pero solo cuando pueden ver lo que está haciendo. Y cuando el miedo aparece, su fe no es lo suficientemente fuerte como para resistirlo. Pero la fe que crece, la fe que madura, la fe que ha aprendido a confiar más en Dios que en las circunstancias, es la fe que hace que el miedo se vuelva insignificante. Los discípulos de Jesús tuvieron que aprender esto de la manera difícil. Hubo un momento en el que estaban en una barca en medio del mar y vieron a Jesús caminando sobre las aguas. Pedro, con una fe valiente, le pidió a Jesús que le permitiera hacer lo mismo, y lo hizo. Por unos momentos Pedro caminó sobre el agua. Su fe en Jesús era suficiente como para desafiar lo que era humanamente imposible. Pero entonces miró el viento, vio las olas, sintió la tormenta, y empezó a hundirse. Señor, sálvame. Mateo 14:30. Jesús extendió su mano y lo sostuvo, pero luego le hizo una pregunta que sigue resonando hoy. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14:31. Pedro no se hundió porque la tormenta era más fuerte que su fe. Se hundió porque dejó de mirar a Jesús y puso su atención en el miedo. Y eso sigue pasando hoy. La gente se hunde no porque Dios los haya abandonado, sino porque han puesto más atención en sus problemas que en su presencia. Se ahogan en ansiedad no porque Dios haya dejado de ser fiel, sino porque han permitido que la tormenta les haga dudar de lo que ya sabían en su corazón. Pero la fe que vence el miedo es la fe que no mira la tormenta. Es la fe que mantiene los ojos en Dios, incluso cuando las olas son altas. Es la fe que no se deja influenciar por lo que siente, sino por lo que sabe. Es la fe que ha decidido que, pase lo que pase, Dios sigue siendo Dios y su plan sigue en marcha. Cuando desarrollas esta fe, el miedo deja de gobernar tu vida. No porque nunca más sientas temor, sino porque cuando lo sientes, ya no le das poder. Ya no dejas que determine tus decisiones. Ya no permites que te paralice. Ya no lo usas como excusa para desconfiar de Dios. Hoy, Dios no solo te está llamando a confiar en Él, sino a fortalecer tu fe hasta el punto en que el miedo ya no tenga autoridad sobre ti. A desarrollar una confianza tan firme que,
Aunque todo a tu alrededor grite desesperación, tú sigas caminando con la seguridad de que Dios está en control. El miedo siempre intentará hablar, pero la fe que ha crecido lo suficientemente fuerte sabe cómo silenciarlo. Y esa fe puede ser tuya. En el próximo bloque, vamos a cerrar este mensaje con una verdad que cambiará tu perspectiva para siempre. Vamos a hablar sobre el llamado que Dios tiene para tu vida ahora que el miedo ya no puede detenerte. Ahora sabes la verdad. ¿Qué harás con ella? Si llegaste hasta aquí, no es por casualidad. Dios ha estado hablándote en cada palabra, en cada enseñanza, en cada momento en el que sentiste que este mensaje era para ti, porque lo era. Porque Él quería que entendieras que la vida para la que fuiste creado no es una vida de ansiedad, de miedo, de preocupación constante. Dios no te diseñó para vivir con el corazón inquieto y la mente atrapada en pensamientos que no te dejan en paz. Hoy ya no puedes decir que no sabías. Ya no puedes decir que nadie te dijo que la paz de Dios es más fuerte que cualquier tormenta. Ya no puedes decir que no sabías cómo enfrentar el miedo cuando intentara volver. Hoy tienes una verdad en tu corazón que el enemigo no podrá arrebatarte. Dios ya te ha dado la victoria sobre el temor. Pero ahora viene la verdadera pregunta. ¿Qué harás con esta verdad? Porque es fácil emocionarse cuando escuchas una enseñanza como esta. Es fácil sentirte fuerte en este momento, convencido de que nunca más dejarás que la ansiedad te controle. Pero lo difícil no es recibir esta palabra, lo difícil es caminar en ella, porque el miedo intentará volver. No va a rendirse fácilmente. Va a susurrarte otra vez las mismas mentiras. Va a esperar un momento de debilidad para hacerte dudar. Va a querer convencerte de que esta paz que sientes ahora no es real, que no durará, que todo volverá a ser como antes. Pero esa decisión es tuya. Dios ya ha hecho su parte. Te ha mostrado la verdad, te ha recordado sus promesas, te ha dado su paz. Pero solo tú puedes decidir si vivirás en ella o si permitirás que el miedo vuelva a ocupar el lugar que no le pertenece. La Biblia dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. No parcialmente libres. No libres por un momento. Verdaderamente libres. Eso es lo que eres ahora. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Vas a vivir como alguien que es libre? Porque la vida sigue. Cuando este video termine, el mundo seguirá funcionando como siempre. Los problemas no desaparecerán de la noche a la mañana. Las circunstancias seguirán cambiando. Las pruebas seguirán existiendo. Pero tú ya no eres el mismo. Lo que antes te preocupaba ya no tiene por qué quitarte la paz. Lo que antes te aterraba ya no tiene por qué paralizarte. Lo que antes te quitaba el sueño ya no tiene por qué dominarte. Porque ahora sabes algo que antes no sabías. Dios está contigo y su paz es tuya para siempre. No dejes que esto sea solo una enseñanza más. No permitas que el miedo robe lo que Dios ha depositado en tu corazón hoy. No vuelvas atrás. No regreses a la ansiedad. No permitas que el enemigo te haga dudar de lo que Dios ya te ha dado. Camina con la cabeza en alto. Habla como alguien que confía en Dios. Actúa como alguien que ya ha vencido el miedo. Vive cada día con la certeza de que, pase lo que pase, la paz de Dios será tu refugio y su amor será tu fortaleza. Si esta palabra ha llegado a lo profundo de tu corazón, no la guardes solo para ti. Compártela con alguien que necesite escucharla, con alguien que todavía está atrapado en la ansiedad, con alguien que necesita recordar que Dios sigue siendo fiel. Y recuerda esto, el miedo nunca fue tu dueño, Dios siempre lo ha sido, y su paz es el regalo que ha estado esperando que aceptes. Hoy es el día en que decides vivir en esa verdad para siempre.